Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy con nosotros. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes, te sumerjas en este contenido que hemos preparado con muchísimo cariño y si te gusta, le des a ese botón de suscribir para no perderte nada de lo que se viene. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, un abrazo gigante y gracias por seguir apoyándonos. Hoy vamos a abordar un tema que estoy seguro ha generado muchísimo revuelo, especulación y sobre todo, una gran expectación entre los fans de la cultura pop turca y no solo de ella. El título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo revelan todo. Prepárense porque vamos a desgranar los últimos rumores, las pistas, las posibles confirmaciones y todo lo que rodea a esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ya saben cómo funciona esto, siempre intentamos traerles la información más fresca, la más veraz y por supuesto, la que ustedes más nos piden. Y este ha sido uno de los temas recurrentes en sus comentarios y mensajes. Así que manos a la obra y vamos a empezar a desentrañar este misterio. Comenzamos fuerte con el tema central, Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no los conozcan, estamos hablando de dos de los actores turcos más exitosos y carismáticos de los últimos años. Can Yaman con esa presencia arrolladora y una carrera meteórica que lo ha llevado a protagonizar series de gran éxito internacional, conquistando audiencias en Italia, España y muchos otros países. Y Demet Özdemir, una actriz talentosísima, con una versatilidad increíble y que ha sabido ganarse el cariño del público con sus interpretaciones emotivas y convincentes. Juntos protagonizaron Erkencikus, una serie que fue un fenómeno mundial, y ahí es donde nació una química que traspasó la pantalla y encendió la chispa de la admiración y, para muchos, de la esperanza de una relación real. Durante mucho tiempo las especulaciones sobre una posible relación entre Can y Demet fueron el pan de cada día. Los fans analizaban cada foto, cada me gusta, cada comentario buscando señales, pruebas de que lo que veíamos en pantalla era más que actuación. Y para ser honestos, la química era tan palpable, tan genuina, que era difícil no imaginarse algo más. Parecían dos personas que se entendían, que se complementaban, y esa complicidad se reflejaba en cada escena que compartían. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no siempre se confirman oficialmente. Hubo momentos en los que la relación parecía más que confirmada, con avistamientos juntos, con declaraciones sugerentes y luego momentos de silencio, de distancia, que alimentaban aún más las dudas. ¿Era una estrategia de marketing? ¿Una amistad muy cercana? ¿O realmente un romance que intentaban mantener en privado? Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo su paso juntos por Erkencikus. La serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también creó una legión de fans que los shippeaban sin descanso, deseando verlos juntos también en la vida real. Y esa energía, esa ilusión colectiva, es algo que no se ve todos los días. Ahora, vayamos a lo que nos trae el título, Can Yaman y Demet Özdemir lo revelan todo. ¿Qué es exactamente lo que revelan? Aquí es donde debemos ser cautelosos y basarnos en la información disponible, analizando las diferentes fuentes y los eventos recientes. En los últimos meses hemos visto un resurgimiento de las especulaciones, alimentado por apariciones públicas, entrevistas y sobre todo por la actividad en redes sociales de ambos. Recientemente hemos tenido la oportunidad de ver a Can Yaman en varios eventos, y a menudo, las preguntas inevitablemente giraban en torno a Demet. Su forma de responder, a veces evasiva, a veces con una sonrisa misteriosa, ha sido interpretada de mil maneras por los fans. Y lo mismo ocurre con Demet. Ella, por su parte, también ha sido preguntada sobre Can, y sus respuestas, aunque a menudo prudentes, a veces dejan entrever un afecto que va más allá de la mera compañerismo. Una de las revelaciones más comentadas ha sido, sin duda, la cercanía que parecen mantener. A pesar de los años transcurridos desde el final de Erkencikus, se les ha visto juntos en ocasiones, compartiendo eventos sociales, y sus interacciones en línea, aunque escasas, siempre son analizadas con lupa. ¿Significa esto que son amigos íntimos que se apoyan mutuamente en sus carreras? Absolutamente posible. ¿O podría ser algo más? Esa es la pregunta del millón. Además, hay que considerar el contexto. Ambos son figuras públicas muy demandadas con agendas apretadas y a menudo, la presión mediática es inmensa. Mantener una relación,
si es que la hay, en un estado de total discreción es una tarea titánica. Por eso las revelaciones no siempre vienen en forma de un anuncio oficial grandilocuente, sino más bien a través es de pequeños gestos, de miradas cómplices, de comentarios que siembran la duda y la esperanza. Otro punto importante a considerar son las recientes declaraciones de Can Yaman en entrevistas. Ha hablado en varias ocasiones de sus relaciones pasadas, de la importancia de la privacidad, y de cómo la fama puede ser un arma de doble filo cuando se trata de la vida personal. Sin embargo, cuando se le pregunta directamente sobre Demet, sus respuestas a menudo se vuelven más ambiguas, sugiriendo quizás que hay una historia, una conexión especial, que prefiere no airear públicamente por respeto a su intimidad o por el deseo de proteger lo que tienen. Por otro lado, Demet Özdemir también ha sido muy reservada sobre su vida personal. Ella ha tenido sus propias historias y relaciones que han sido objeto de escrutinio mediático, y parece haber aprendido a manejar estas situaciones con una gran dosis de prudencia. Sin embargo, su admiración por el trabajo de Can y su aprecio por su amistad han sido evidentes en varias ocasiones. La clave de las revelaciones podría estar en la forma en que ambos han evolucionado en su discurso. Si al principio eran más cautelosos, ahora parece haber una cierta apertura, una mayor disposición a dejar entrever que existe algo especial entre ellos. Esto no significa que vayan a salir anunciando su amor a los cuatro vientos, pero sí que están permitiendo que los fans y los medios se den cuenta de que su conexión va más allá de la pantalla. Podríamos decir que lo que revelan Can Yaman y Demet Özdemir, en este momento, no es un sí, somos pareja, sino más bien un hay algo importante entre nosotros que valoramos y queremos proteger. Es una invitación a la especulación, sí, pero también es un reconocimiento de que la química y la conexión que el público vio en Erkencikus no fue una casualidad, sino el reflejo de una relación real, aunque sea en un nivel diferente al que muchos desearían. Piensen en las entrevistas donde ambos han hablado de lo fácil que era trabajar juntos, de la sincronía que tenían, de la confianza mutua. Esas son las verdaderas revelaciones para los fans que buscan autenticidad. Son los hilos conductores que nos llevan a creer que, más allá del drama y la ficción, existió y quizás todavía existe un vínculo fuerte y significativo. Además, es importante recordar que el mundo del entretenimiento turco, y en general el de las telenovelas y series, genera una conexión muy especial entre los actores y su público. Los fans se involucran emocionalmente con las historias y con los personajes, y cuando esos actores se vuelven tan populares, esa conexión se intensifica. Es natural que deseen saber más sobre sus vidas privadas, y es comprensible que esperen que sus ídolos sean felices. Así que si bien no hay una gran revelación oficial en el sentido tradicional, lo que Can Yaman y Demet Özdemir nos están diciendo, a través de sus acciones, sus gestos y sus palabras cuidadosamente elegidas, es que su historia juntos, tanto profesional como personal, es significativa. Nos están permitiendo atisbar una relación que valoran, que los une y que quizás continúa evolucionando. Para muchos fans, esa ambigüedad es parte del encanto. Les permite seguir soñando, seguir especulando y seguir apoyando a esta pareja que, de una forma u otra, ha marcado un antes y un después en sus carreras y en la historia de la televisión turca. Lo que sí podemos afirmar es que la chispa que se encendió en Erkencikus sigue viva, alimentada por el respeto mutuo, la admiración y, quién sabe, quizás por un amor que han decidido cultivar lejos de los focos. En resumen, lo que Can Yaman y Demet Özdemir parecen estar revelando es que su conexión es real y duradera, aunque prefieran mantenerla en un plano más privado. Han dejado claro que existe un vínculo especial entre ellos, alimentado por años de amistad, admiración y recuerdos compartidos. No ha habido un anuncio oficial de relación, pero sus gestos, sus palabras y su mutuo apoyo sugieren que hay algo más que una simple amistad, algo que ambos valoran y desean proteger de la vorágine mediática. Nos invitan a creer que la magia que vimos en pantalla trascendió la actuación, y que su historia continúa escribiéndose, lejos de los titulares y más cerca de sus corazones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que esta profundización en los rumores, las pistas y las posibles realidades les haya resultado tan intrigante como a nosotros prepararla. Hemos intentado desgranar cada detalle, cada declaración, para ofrecerles una visión lo más completa posible de lo que está sucediendo con esta pareja que tanto da que hablar. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Y ahora, como siempre, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Can y Demet?
¿Les gustaría que hicieran oficial una relación? ¿O prefieren que tengan su privacidad? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y seguir creando comunidad. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, y ayúdennos a llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, les repito la invitación, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.